Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Con muchísimo gusto les decimos que seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir, ¿verdad, Su Majestad Juan Carlos? Sí, por supuesto, Su Majestad. Un servidor Juan Carlos Padilla también los invita. Y los invita también a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook Por Escrito MX, en X, @Por Escrito, en Instagram, Revista Por Escrito. Tenemos canal de TikTok, Revista-Por Escrito. Nos pueden ver a través del canal de YouTube y también escuchar a través del canal de Spotify. Saludos a la Universidad del Claustro de Sor Juana y por supuesto a la Universidad Anáhuac. Su Majestad, ¿a usted le gustaría que la invitaran a la toma de protesta de un presidente, por ejemplo? Vuecencia, claro que me hubiera gustado, pero me ofendería mucho si no me invitaran. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Cecilia Durán, ya estás comportándote como una monarca. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy? Ay, mi querido Juan Carlos, hoy vamos a hablar de un pretexto que además sí se intrinca muy bien como pretexto literario, que son las monarquías y los monarcas dentro de la literatura. ¿Por qué los monarcas, los reinados, las monarcas son un pretexto literario? Y hay una riqueza, Juan Carlos, alrededor de pues el simbolismo, los conflictos, ay, las herencias, hay de todo, hay ejemplos de santidad, dicen, hay ejemplos también de traiciones, de derrocamientos, hasta entre familiares. Puedes creer que hubo un emperador que metió a su mamá a la Torre de Tormes para que no le quitara la legitimidad. Bueno, es que podemos esperar lo que sea con tal de tener el poder. Por eso es que el poder y el dinero corrompen, mi querida Ceci. Sin duda, mi querido Juan. A ver, me gustaría establecer, aunque aquí podamos ser un poquito flexibles, porque la idea es hablar de reinos, reinados, reyes y reinas, un poquito la diferencia que pudiera haber entre un reinado, un imperio, Sí. un ducado, porque son cosas distintas y se entrecruzan un poco, porque por ahí podríamos hablar, por ejemplo, de Cleopatra, podríamos hablar de incluso del reinado de los dioses, Claro, porque hay un rey del Olimpo. de Tlatoanis. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con un imperio? Porque podríamos hablar también de Alejandro Magno, Claro. podríamos hablar de faraones. De Roma. Y a ver, quizá, porque no sé si haya algo que lo explique como tal. A ver, un imperio es una extensión de territorio mayor a la de un reino. Un imperio involucra también regiones sometidas, aunque hay una identidad cultural que le da cierta cohesión al imperio. En ese sentido, un emperador tiene dominios mayores a los de un rey, pero justo el rey tiene un reino más delimitado, con una identidad más concreta, y aunque su poder quizá no sea tan extenso, es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte porque sus súbditos sí lo siguen. El problema que va a tener el emperador es que es tal la vastedad del imperio que no le va a alcanzar. Y en ese sentido, los duques, los marqueses, para los escandinavos, los jarls, serán esos pequeños gobernantes que ayudarán a los reyes o a los emperadores a mantener la cohesión de su imperio. Creo que valía la pena mencionar. Y fíjate, creo que este es un gran pretexto literario porque hay muchas razones para que lo sean. La vida de estos personajes es muy interesante porque encontramos una diversidad increíble en
cómo vivieron, lo que hicieron, lo que construyeron. Muchos fueron mecenas de las artes, muchos fueron mecenas literarios. Gracias a ellos es que conocemos a muchísimos libros que no desaparecieron con el tiempo y también de repente se convirtieron en personajes arquetípicos de la literatura. De repente vamos a ver muchos reyes que se convirtieron en héroes y que, como tú sabes bien, Juan, dieron como este elemento primigenio para los mitos de fundación de las naciones. Y estoy pensando en Suiza, y estoy pensando en Francia, y estoy pensando en la misma España, y estoy pensando en cómo esta figura de los reyes, las reinas, los monarcas, ya los emperadores, creo que solo Putin existe, ay no, perdón, ya no hay tanta, digamos, esta extensión de dominio, ¿no? Pero la verdad es que la figura del rey anteriormente y de la reina eran figuras que estaban señaladas desde el cielo por el poder divino además tenían sangre de diferente color porque eran de sangre azul, ¿no? Y el mundo se dividía entre estos que tenían sangre azul y los plebeyos, es decir, los nobles y los plebeyos. Y estas divisiones del mundo hoy, bueno, pues ya no existen en gran parte del mundo. Las democracias han ido avanzando y los reyes que existen el día de hoy también tienen historias interesantes. Algunas personas los quieren reducir como a un símbolo que existe todavía y en algunos casos sí siguen siendo, pues en algunos sentidos actuantes. Pienso, por ejemplo, en el rey de España, que el rey de España tiene una cosa, una mezcolanza ahí rarísima, porque es una monarquía democrática, ni siquiera es parlamentaria, y él es el jefe de Estado, cosa que no sucede con el rey Carlos, por ejemplo, o con la Casa de Orange en Holanda. Entonces, creo que también cómo se ha ido transformando esta figura nos habla mucho de quiénes somos como humanidad. Bien, ya, es que se apoderó del micrófono Perdón. Cecilia Durán y hacia allá quería yo llegar al final de esta sección. Si todavía tienen actualidad los reyes. No lo sé, Juan. A mí me parece que ya no, A pero mí también. me quiero remitir a una obra, a Platón, para platicar sobre las formas de gobierno. En la República de Platón habla de cuál es la buena forma del gobierno de uno, le llama monarquía, que es a la que estamos haciendo referencia. Pero el mal gobierno de uno se llama tiranía. El buen gobierno de los pocos se llama aristocracia. El mal gobierno de los pocos se llama oligarquía. El buen gobierno de los muchos se llama república. Es la que impulsaba Platón. Y el mal gobierno de los muchos se llama democracia. ¿Sí? Ay, jolín, Y sin embargo, Winston Churchill dirá que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás. Exacto. Eso decía Winston Churchill. Quería hacer referencia a esto también para poder establecer un comparativo. Es esta idea de Platón. Cuando uno gobierna, puede gobernar bien o mal. Cuando pocos gobiernan, lo pueden hacer bien o mal. Y cuando muchos gobiernan. Pero ahora parece que lo que tenemos son repúblicas democráticas. Sí. Y las repúblicas democráticas ni son lo uno, ni son lo otro. Y bueno, yo iba a llegar a esta idea, sí jefe de Estado, sí jefe de gobierno. Quedan pocos reyes, sobre todo en la zona que es protestante. En Suecia, en Dinamarca, en Holanda, en Inglaterra y en España, en Francia, recordemos que les cortaron la cabeza. ¿Tienen pertinencia hoy los reyes más allá de la literatura? Santo cielo. Y además aquí en México a las monarquías no les fue bien. Terminaban en el paredón. Sin duda alguna. Pero bueno, vamos a dejar esto calientito para el paredón en las conversaciones. De momento vamos a la siguiente sección. Vámonos. La Biblioteca Redonda.
Bienvenidos a su gustada sección de la Biblioteca Redonda, que también es circular. Y yo quisiera, vamos a hablar el día de hoy de los reinados, las monarquías y si esto siempre se relaciona con el éxito. Y creo que no, la realeza no siempre equivale a triunfo. La tragedia se entreteje con la realeza en la literatura clásica y nos revela todas las complejidades que hay detrás del poder, la fatalidad que acecha a muchos monarcas y personajes, pensemos en personajes tan conocidos como Edipo, como Macbeth, como Hamlet, que emergen como estos arquetípicos trágicos, llevando consigo el peso de sus decisiones y sus destinos inexorables. Ellos sí que viven la consecuencia del poder. Edipo, por ejemplo, es el rey de Tebas y es el ejemplo emblemático de la tragedia en la realeza. En la obra Edipo, rey de Sófocles, vemos cómo la búsqueda de la verdad del protagonista lo lleva a descubrir que ha matado nada más y nada menos que a su propio padre. Y no nada más eso, se casó con su mamá. Y eso desencadena una espiral de horror y autodestrucción que nos lleva a conocer la tragedia de Edipo. ¿En qué radica? En la lucha contra un destino que ya estaba dictado. Una lucha que solo sirve para cumplir las profecías que querían evitar. Pero también Macbeth. A ver, este protagonista de la obra de Shakespeare que encarna esta ambición desmedida y su caída en la oscuridad. Al asesinar al rey Duncan y alcanzar el trono, Macbeth desencadena una serie de eventos trágicos que lo llevan a la paranoia y a la pérdida de la razón. También a la pérdida de su humanidad. Su ascenso al poder está teñido de sangre y su reinado está marcado por la culpa y por la ruina, demostrando así que la ambición sin límites puede llevar a la destrucción. ¿Y qué me dicen de Hamlet, príncipe de Inglaterra, en la tragedia de Shakespeare? Que es un personaje atormentado por la duda y la indecisión. La muerte de su padre, descubrirá Hamlet, fue un asesinato. Y el matrimonio apresurado de su madre con el tío Claudio desencadenan una búsqueda obsesiva en este protagonista entre la verdad y la venganza. La tragedia de Hamlet entonces radicará en esta lucha interna, ser o no ser, ese es el dilema, y su incapacidad para actuar y su eventual caída junto con aquellos a su alrededor. Estos personajes trágicos encapsulan todas las tensiones inherentes en la realeza, la ambición y el poder, la culpa y la redención, la fatalidad y el libre albedrío. Estas historias nos confrontan con preguntas filosóficas sobre el destino, la moralidad y el precio del poder. ¿Es el destino inevitable o somos arquitectos de nuestra propia ruina? ¿Puede el poder corromper inevitablemente a aquellos que lo poseen? Y piensen, por ejemplo, en Carlos I de España, que dictamina que su madre está loca para él poder ser el hombre más poderoso del mundo. ¿Se justifica? La tragedia de la realeza en la literatura clásica también resuena con temas universales sobre la condición humana. Nos recuerda que incluso los más poderosos están sujetos a las fuerzas del destino y la tragedia puede surgir de la búsqueda del poder, porque la traición germina y las complejidades de la psique humana están ahí, siempre presentes. La caída de estos reyes trágicos es un recordatorio de la fragilidad y la complejidad de la existencia humana, que van trascendiendo las barreras del tiempo y del espacio para tocar los corazones y las mentes de generaciones. Por eso es por lo que es tan pertinente y tan interesante ver cómo la literatura se hace cargo de la vida de todos estos monarcas y también de sus tragedias. Tragedias que también podríamos llegar a ver en gobernantes actuales y en estas monarquías que tal vez ya no sean tan doradas como lo eran antes, pero en donde también podemos ver muchas tragedias. Piensen, por ejemplo, en Diana, princesa de Inglaterra. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, Ceci, y voy a soltar la pregunta. A ver. Ojo, porque son dos preguntas distintas. A ver. Cuando piensas en un rey o en una reina
de la historia en quién piensas. Ay, y está cuando fácil. piensas en un personaje literario, rey o reina, ¿en quién piensas? Mira, en este caso pienso en las mismas personas. Pienso en Juana la Loca. El personaje y mal llamada Juana la Loca, porque no estaba loca, cuando pienso en Juana de Castilla, que además se ha escrito muchísima ficción alrededor de este personaje tan importante, ella es esta reina a la que yo me refería al principio del programa, porque esta mujer llegó a ser reina verdaderamente por puritita casualidad. Ella fue hija de los reyes católicos, de Fernando y de Isabel, pero ella fue como la hija de en medio. Entonces, ella por sucesión dinástica no le tocaba ser reina, pero sus hermanos se fueron muriendo y púmbatelas, le tocó. De hecho, a ella fue a la única que le permitieron casarse por amor y se casó con Fernando el Hermoso. Entonces, cuando pues finalmente muere su madre y ella hereda el trono de Castilla, que además era mucho más importante que el trono de Aragón, y regresa a reclamar su trono, ¿qué crees? Su marido le quería comer el mandado, su papá le quería comer el mandado, su tío, que era el rey de Portugal, le quería comer el mandado, y luego su hijo le quiso comer el mandado, ¿y qué crees? Él sí fue el que se lo comió. Y la mandaron pues como una prisionera a la Torre de Tormes, y San Borja fue a verificar si efectivamente ella estaba loca, y él mismo atestiguó que no. ¿Y qué crees que hicieron con San Borja? También me lo encerraron. Pues sí. A ver, quería hacer esta distinción entre los reyes de la vida real, las reinas de la vida real, porque no es que sean personajes literarios, pero de alguna manera la historia se puede hacer literatura, y muchas de las aproximaciones que tenemos no es a través de ensayos, sino a través de obras dramatizadas, ¿no? Yo así conocí a Leonor de Aquitania. Ya me referiré a ella también y voy a recomendar un par de películas. Leonor de Aquitania tiene la cuestión muy particular de haber sido reina de Francia y reina de Inglaterra. Sí, qué cosa. Es muy interesante su historia. Pero podríamos hablar de muchos. Por ejemplo, hablar del rey San Luis, que pues muy santo porque hizo cruzadas, pero la verdad es que nunca llegó a Tierra Santa y se murió en el intento. Podemos hablar, yo pienso en Carlos V, el emperador rey, donde nunca se ponía el sol, o sea, siempre había sol en sus reinados, ¿no? Por haber sido rey de Alemania, Carlos V de Alemania, primero de España, y tener todos los territorios en América. Pienso en María Estuardo y el conflicto que tuvo con Elizabeth Tudor, porque eran primas Pues hermanas, en realidad, ajá. reina de Escocia, reina de Inglaterra, por culpa de Enrique VIII, que es quizá el rey que más hizo lo que quiso, ¿sí? y las pudo porque podía. O pienso, por ejemplo, en Luis XIV, Luis XIV, el Rey Sol, o Luis XVI, que es a quien le cortarán la cabeza claro, en la Revolución. Entonces, son personajes históricos que, pues lo que hemos comentado, ¿no? Se vuelven arquetípicos: el rey bueno, la reina buena, el rey malo, la reina mala, y pues así va surgiendo la literatura. Y ahora sí, ¿en quién piensas cuando pensamos en alguien de ficción? Además de Juana la Loca. Fíjate que pienso también en los cuentos infantiles. Pienso, por ejemplo, en los reyes de La Bella Durmiente. Pienso en este rey tan blandengue, la verdad, que es el papá de Blancanieves, y en la reina, y en el espejo, ¿no? Espejito, espejito, dime quién es la más linda de este reino. En ellos pienso. Juan, ¿tú en quién? Yo pensé que me ibas a decir la reina de corazones. Ay, claro, bueno, es que te corten la cabeza. Que te corten la cabeza. Por supuesto. Y cuando pienso en rey, entre el mito y la leyenda, yo te digo quién. En el rey Arturo. En el rey Arturo, y en la espada Excalibur, y en el mago Merlín. Y ahí están precisamente los reyes metidos en la literatura. Es que sí, o sea, estos límites que existe, por ejemplo, con Arturo,
con Arturo y luego el Santo Grial y todo lo que viene alrededor. Bueno, que además después de eso se van a venir todas los Rosacruces y, en fin, un montón de desencadenamientos que llegan. Y es que verdaderamente todos estos monarcas llegan a causar cierta curiosidad. Mira, yo estaba pensando, hay una serie que de libros, de novelas históricas, de una mujer que se llama Philippa Gregory. No te alcanzo a decir si son bestsellers o si es literatura, pero están muy, muy bien documentados, y esta mujer se dedicó en un principio a escribir las historias de todas las esposas de Enrique VIII. Entonces, y cuando te enteras, a ver, la primera esposa de Enrique VIII fue hija de los Reyes Católicos. Sí, Catalina de Aragón. Una mujer sumamente poderosa y dicen por ahí que muy feíta. Hermana también de Juana mal llamada la loca, ¿no? De Juana de Castilla. Y entonces, pero, bueno, y a esta pobre mujer también me la mandan a encerrar porque Enrique VIII se casa con Ana Bolena. Y después, bueno, así empezamos con todas las Catalinas, etcétera, y habla de la vida de todas estas esposas, cómo este hombre, cuando era joven era un hombre muy guapo, pero cuando era viejo ya no estaba tan guapo, además tenía una herida que no le sanó, era una herida que supuraba, en fin. Y luego también Filipa y muchos han escrito la vida de Eduardo, el hijo de Enrique VIII, porque él tuvo tantas esposas porque quería tener un hijo varón. ¿Y leíste El Príncipe y el Mendigo? Sí, por supuesto. ¿No? Todos estos mitos, toda esta literatura que se genera alrededor, pues, de estas figuras. El Príncipe y el Mendigo trata precisamente de este monarca muy, Eduardo era un niño muy débil, muy enfermizo. De hecho, muere poco tiempo después de que muere su padre. Sí logra ser rey, pero el Príncipe y el Mendigo se cambian porque son muy parecidos, y entonces el príncipe va a vivir la vida del mendigo y el mendigo va a vivir la vida del rey. Es muy interesante toda la historia de Enrique VIII, Ana Bolena, Catalina de Aragón, pero es muy importante en la historia porque además casi todos los reinados que aún existen están gobernados por mujeres, y esto es gracias a la situación de Enrique VIII. Claro, él quería un hijo varón porque se pensaba que los varones eran los únicos que tenían la capacidad de llevar los gobiernos, pero al final, como no pudo, terminó siendo su hija Elizabeth o Isabel I, la hija que tuvo con Ana Bolena, quien terminaría gobernando Inglaterra. Uh-huh. Y desde entonces, tanto Elizabeth o Isabel I como la reina Victoria de Inglaterra, como Isabel II, quien falleció hace relativamente poco, han sido las monarcas de Inglaterra desde siempre. ¿Sí? Y podemos ver y arquetipizar la reina con de mejor manera gracias a esa situación. Claro. Es, digamos, desafortunado para la historia de Catalina de Aragón, pero afortunado para otros reinados. Mencionaba a Leonor de Aquitania, que fue primero reina de Francia y después de Inglaterra. Y en Inglaterra fue donde tuvo un montón de descendencia. Tuvo a Guillermo, a Enrique, a Matilde, a Ricardo, Corazón de León, importante para la Quinta Cruzada, Godofredo, Leonor, Juana, y el famoso Juan I, Juan sin tierra, que sí terminaría siendo rey, pero este rey maldito que después Disneylandia iba a disfrazar de león, vestido de púrpura, que se chupaba el dedo, ¿se acuerdan? Ajá. Ese es el famoso Juan sin tierra. ¿Y cuántos más? O sea, a mí me gustaría irme un poquito atrás. Fíjate que hubo una serie que a mí me impresionó mucho cuando era chiquita, que se llamaba Yo, Claudio, y hablaba de este emperador romano que estaba contrahecho, que parecía que estaba, él es el sucesor de Calígula. Entonces, es pues verdaderamente un hombre que no se le veía la capacidad de ser emperador, y Robert Graves hizo este libro en el cual se basó una serie muy bien lograda, en donde narra en primera persona, por eso es Yo, Claudio,
toda su experiencia como emperador y que revela todas las intrigas, todas las traiciones de la familia imperial y nos está ofreciendo una visión muy, muy intrigante, muy desde dentro de un hombre que no se sentía muy digno de llegar a ser emperador y todas las dudas que tiene, toda la soledad del emperador, Juan Carlos. Muy, muy interesante. Además, venía o sea, su antecesor había sido un verdadero tirano y de ser muy odiado, al Tíber con Tiberio también, ¿no? Entonces, Claudio es este emperador que se quiere acercar a la gente y que tiene mucho miedo porque ni se sabe guapo, ni se sabe inteligente, etcétera. En fin, es muy interesante. Bien, yo me voy a remitir todavía un poquito más atrás a ver si saben nuestros radioescuchas o los que nos están viendo en los diferentes canales. ¿Te suena el rey Minos? A ver, Guy. El rey Minos es aquel que hizo bueno, tenía un hijo, Minotauro, que encerró en un laberinto al que le daba de comer 7 doncellas, 7 doncellos cada año para que pudiera divertirse. Era lindo el rey Minos, ¿verdad? El rey Minos. ¿El rey Midas te suena? Ay, ¿quién pudiera tocar todo y convertirlo en oro? Pero a veces hay que tener cuidado con lo que uno desea. ¿Qué pasaría si te tocara y yo fuera el rey Midas, Juan Carlos? No, pues me convertiría en oro, entonces sería reluciente, pero ya no podría grabar este programa. Pero yo no podría. No, pues no. Ir al baño. Nada. Por ahí hay una caricatura muy famosa de cuando Medusa conoció al rey Midas. Uno se quedó hecho piedra y el otro se quedó hecho oro. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, de Cantinflas Show? Sí, claro. Ahí salía el rey Midas, ¿te acuerdas? El rey Midas, sí, por supuesto. Es muy buena, Luego, muy buena. ¿te suena un fantasma que fue rey, que tenía un hijo, que lo vio como fantasma y que después se enteró que había habido una intriga donde el hermano del rey le había quitado el trono? ¿Te suena por ahí? Por Dinamarca. Por Dinamarca. Por Dinamarca. ¿Y ser o no ser? Ser o no ser. Hamlet. El príncipe, a diferencia de Hamlet, porque no sabemos cuál es el nombre del padre. Ahí tenemos otro rey, Edipo. Edipo y se saca los ojos al enterarse de la maldición. Que más, yo no sé si era maldición o no era maldición, pero además Edipo, no, que fue rey, también mató a otro rey, que era Layo, que resultó que era su padre. Efectivamente, hay otra menos conocida, pero también, el rey es Admeto y la esposa es Alcestes. Y Admeto había, para lograr ser gobernante, pues había hecho algunos pactos y había que pagar después esos pactos, entonces se tenía que ir al inframundo. Y su esposa, que lo amaba, Alcestes, va a sacrificarse ella para que él pueda seguir gobernando. Y después irá Hércules al inframundo a sacar a Alcestes. Pero entonces ahí la heroína, por supuesto, es la reina Alcestes, aunque el rey conocido es Admeto. Todo esto, casi pura literatura griega. Y claro, creo que también en este sentido tenemos como una visión eurocéntrica muy, pues, como muy predominante. Pensaba, por ejemplo, en Catalina I. Qué mujer también con un imperio ahí sí extensísimo. Catalina I fue reina de Rusia, fue zarina. Y esta mujer fue una mujer verdaderamente poderosa y además ejercía la autoridad, pero a plenitud. No permitió que nadie correinara con ella, porque muchas veces lo que pasaba con las reinas era que o tenían a un consejero que al final era el que tomaba las grandes decisiones, ella, ¿no? Ella solita se manejaba, hacía lo que quería y bueno, fue una de las monarcas más poderosas. Pienso también en Teresa de Austria, una emperatriz sumamente poderosa que además supo casar a todos sus hijos e irlos colocando para dejarlos en posiciones monárquicas. Que es de lo que se trataba en muchos casos de las reinas consortes. Voy a continuar con la literatura y me voy a mi favorito. A ver.
No sé si te suena Aragorn, hijo de Arathorn, rey No bajo sé la a montaña. dónde vas a ir, En El Juan Señor de Carlos los Padilla, Anillos, claro. un personaje que no quería ser rey porque sentía que su pasado no era lo suficientemente digno. Él va a conocer en esta misma obra del Señor de los Anillos a Théoden, que había sido envenenado por lengua de serpiente, que terminará muriendo, ejerciendo como rey y defendiendo a los Rohirrim. Está el rey Thingol, esto es más no del Señor de los Anillos, sino del Silmarillion, un rey muy interesante. Thingol había visto la luz de los árboles, pero después termina regresando a la Tierra Media y termina maldito por un tesoro. La misma Galadriel es reina de los elfos, junto con su esposo Celeborn. En fin, siempre digo que Tolkien tiene de todo, y pues no es la excepción. Hay reinos y reinados en toda la Tierra Media. Pues fíjate que me voy a referir a William Shakespeare y creo que uno de los personajes más entrañables que tiene es el del Rey Lear. El Rey Lear, que era pues un rey, pues yo creo que era un rey sabio, pero este hombre que divide su reino entre sus 3 hijas y sufre las consecuencias de sus decisiones, porque él es un padre muy amoroso, él es un padre muy entrañable, y sus hijitas pues no son tan lindas como quisiéramos pensar, y como lo deja claro. Algo que me encanta de Shakespeare es cómo tiene, a partir de estos análisis, cómo emerge la naturaleza humana, la envidia, el tratar de ser primero, el tratar de darle el codazo, quién tiene que tener la primogenitura. En fin, es una obra que explora cómo el poder corrompe, cómo la traición genera también mucho sufrimiento, porque lo que nos muestra el Rey Lear es, sí, claro, estos conflictos monárquicos, pero estos conflictos familiares, Juan Carlos. Esto me pertenece a mí, esto es más mío que tuyo, yo tengo derecho a esto, etcétera, y casi nos remite a muchos contextos de herencias familiares. Cuando hay un rey en la Biblia que es resaltado por ser sabio. ¿Te suena Salomón? Ay, te voy a dividir en 2 al hijo, a ver. A ver, y eso enaltece a Salomón, y estaba recordando de Alexander... ¿De quién? Es un autor ruso, se me fue ahorita el nombre, que ya hemos conocido porque hemos hecho fragmento de esto, de Sulamita. Ajá. El rey Salomón está casado, pero pues bueno, se sabe que tiene ahí a una amante llamada Sulamita, que es la más bella, una campesina, una pueblerina. Es Sulamita, la obra de Alexander, es muy buena, la voy a recomendar. Me voy rapidísimo porque, hablando de herencias, lean el primer cuento de Boccaccio en el Decamerón, donde un rey muy astutamente, cuando no sabe a quién le va a dar la herencia, va a terminar haciendo... Lean ese cuento. Quiero hablar también de La Reina de las Nieves. Podemos hablar también de Los Reyes Malditos, que le decía yo a Ceci. Es una serie de Maurice Druon, 7 libros, que hablan de Felipe el Hermoso, serie, y de cómo se da el Sacro Imperio Romano Germánico y cómo efectivamente cazaban a los hijos para poder mantener los reinos. Y no me quiero ir sin decir, 1, recomendar una película sobre Leonor de Aquitania, El León en Invierno, y uno de los encuentros entre reyes que más me ha gustado de las series de televisión, en la serie Vikings, Ragnar Lodbrok conoce a Egbert, rey de Inglaterra, y bueno, la ex esposa Lagertha. No se pierdan esa serie hablando de reyes y reinados. Querida Ceci, vamos despidiendo el programa. ¿Alguna recomendación que tengas tú? Pasiones humanas. No dejen de leer toda la obra de Shakespeare, que está muy intrincada con lo que son las monarcas, los monarcas, las monarquías, los reyes, los reinados. Y yo quiero agradecer a este estupendo equipo de producción y de apoyo que tenemos en Por Escrito, porque eso es lo que nos hace y nos da la posibilidad de seguir atrapando escritores y lectores para nunca dejarlos ir. Gracias a la corte, un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum.
Ultimátum. La compasión es la virtud de los reyes. Enrique V, de William Shakespeare.